están? Muy buena tarde tengan todos ustedes, señores contadores, abogados, abogadas, contadoras. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Dominó Fiscal, transmitido en esta ocasión desde la Mansión Querétaro. Estamos transmitiendo en vivo como lo solemos hacer en este programa, y no quiero dejar pasar la oportunidad para comentarles que la Mansión Querétaro tiene una oferta especial para ustedes en todo el mes, que consiste en que básicamente puedes traer 2 vinos de mesa y no te cobran el descorche mientras degustas de los alimentos que sirven en este excelente restaurante, donde es imperdible el corte Tomahawk. Muy bueno, muy recomendable, muy bueno. Señores, sean bienvenidos una vez más. Estamos transmitiendo, insisto, desde la Mansión Querétaro, y el día de hoy abordaremos un tema por demás de suma importancia, y agradezco infinitamente al presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro que tenga a bien acompañarnos una vez más a este Dominó Fiscal. Mi amigo Eric Anaya, por favor, bienvenido. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, amigo? Gusto saludar a todos, muchas gracias por estar acompañándonos en este programa que organizamos en la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, Dominó Fiscal, en el cual hoy vamos a abordar un tema de mucha trascendencia que sigue causando revuelo y que muchos todavía no sabemos cómo dar cabal cumplimiento a esta obligación, y para ello pues tenemos un excelente invitado, conocedor de la materia. Fer, haznos favor de presentarlo. Muchas gracias por el apoyo en este programa, Fer, muchas gracias. Claro que sí, mi estimado Eric, para mí es un verdadero placer tener a un compañero de clase. Realmente estudiamos por ahí, tuve oportunidad de estudiar y compartir ahí en el estudio de posgrado del doctorado, a mi buen amigo Jaime Echavarría, doctorante en la materia de Derecho. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? Excelente persona, excelente amigo, pero además un excelente profesionista. Mi estimado amigo, bienvenido. Gracias a todos por la invitación, muchas gracias. Bueno, este tema, la verdad es que es un tema amplísimo. Son 3 artículos, 4 reglas, pero en esos 7 marcos normativos dice, pero es amplísimo. Con todo el controlado. Es muy amplio, o sea, claro. Es muy amplio. Ahorita vamos a hablar muy bien de eso. Excelente, y algunos tips que nos vas a dar, ¿verdad? Mi estimado, también nos acompaña mi estimado abogado. Bienvenido nuevamente. Gracias, Armando gracias. Oseguera. Aparte eres consejero de la FEC, De ¿no? la agrupación. de la agrupación. Así es, bienvenido, mi estimado abogado. Gracias. Buenas tardes, amigos, compañeros. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver el tema de beneficiario controlador, y traemos a un experto en la materia, nuestro vicepresidente, que nos va a acompañar, que nos va a dar la exposición, y bueno, vamos a aprender todos juntos al momento que jugamos una partidita de dominó. Así Gracias. sea. Bien, como siempre, mi estimado amigo, tú ya conoces la dinámica, echamos la partidita, tú y yo somos pareja contra ellos dos que son pareja, hablando en el sentido de dominó. Quiero aclarar porque al ratito van a empezar a las malas lenguas a decir otra cosa. Echamos la partidita, hasta ahorita pues vamos ganando invitado y su servidor, así es que a ver si ahora sí Eric y Armando nos dan un poco de batalla. Y bueno, vamos echándole. A ver, mi estimado amigo, háblanos un poco de esta figura que nació hace un par de años. Nace por una recomendación del GAFI, este grupo de acción financiera internacional, ¿no? Que empieza, primero lo adopta en la materia, lo adopta en la materia de prevención de lavado de dinero, ¿no? El GAFI hace una serie de recomendaciones, nada más poniendo un poco el contexto de qué es el beneficiario controlador, cuando de repente sugiere GAFI que debería identificarse a la persona que al final del día es quien absorbe los beneficios de ciertas estructuras que tienen como finalidad tener prácticas evasivas, tanto en el pago de contribuciones, pero en prevención de lavado de dinero, que es donde nace originalmente, en la materia precisamente de disfrazar los recursos económicos y con ello poder beneficiar a alguien. Y entonces GAFI voltea un día y dice, bueno, tenemos que identificar a ese alguien. Tenemos que generar un instrumento normativo donde las autoridades del orden local puedan darnos información y llegar a esa persona. Y ahí GAFI, por ahí en la ley antilavado, en su artículo 3º, si mal no recuerdo, nomás poniendo el tema, porque vamos a hablar de la parte fiscal, pero en la parte de la ley antilavado, en su artículo 3º, fracción 3ª, si mal no recuerdo, nos conceptualiza qué debemos entender por beneficiario controlador. Entonces, parece que sí, en un principio, parece ser que es lo mismo. Habrán criterios que sostengamos que sí tiene un efecto diferente por el objetivo que fue diseñado en ley antilavado, y que sí es un coincidente de cierta manera. ¿Pero qué es un beneficiario controlador? Y las obligaciones, amigo.
las obligaciones. Es decir, sí, de acuerdo, el beneficiario controlador surge en las recomendaciones de Gafi, ¿no? Ese grupo de acción financiera, ¿no? Que se creó precisamente con este efecto de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En las recomendaciones 10, la debida diligencia, 24, beneficiario final en personas jurídicas, ¿no? Lo que es para nosotros la persona moral, y la 25, beneficiario final en otras estructuras jurídicas. Eso es bien importante, ¿no? Tiene ese origen. Y el marco normativo y la legislación en México también lo trae a toda esta ley PIORPI, ¿no? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Como bien lo comentaba Fer, en el artículo 3 habla del beneficiario controlador. Sin embargo, en la reforma del 2022, ¿no? Se crean tres artículos, ¿no? 32, para el Código Fiscal de la Federación. Es decir, pasamos de la prevención del lavado de dinero a la parte fiscal. Al Código Fiscal. Okay. Tres artículos, ¿sí? El 32B bis, el cuater, el ter, cuater y quinquis. Así es. Y 4 reglas, la 2.8120 a la 2.8123. Así es. Pero ahí tiene muchísima información. Este marco normativo es netamente fiscal. Yo también coincido, amigo, que si bien tiene un origen este tema de beneficiario controlador en lavado de dinero, por supuesto que si hay una diferencia, sobre todo en las obligaciones en cuanto al marco normativo de la ley PIORPI, la ley antilavado, ¿no? Que así se le llamamos, ¿no? Digo, coloquialmente, no es el nombre correcto, pero bueno, para estos efectos permítanme llamarlo así. Y si hay diferencias muy notables contra lo que indica el marco normativo en materia fiscal. Y uno de ellos, nada más para darle, tiene una connotación muy distinta, es esa identificación de las personas que tienen el control en una persona moral. Para la ley PIORPI habla de que tienes que identificarlos cuando tienen una tenencia accionaria mayor al 50%. De acuerdo. Y para efectos fiscales indica tenencia mayor al 15%, identificar, ¿no? Entonces ahí, tan solo en ese sentido, pues hay una diferencia notable, ¿no? De entrada parecía, mi estimado Armando, que estamos hablando de que esta parte parece un tema corporativo muy interesante, porque en México acostumbramos, o la vieja usanza, de acuerdo a la legislación mercantil, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos indica que para crear una sociedad, bueno, pues existen dos formas: una te asocias o otra eres individual, ¿no? Unipersonal, en este caso SAS, o en otro caso sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Pero la vieja costumbre en México predica que el socio o el dueño, por decirlo como se ostentan en la figura jurídica mexicana, se ostenta como dueño, pues tiene el 99% de las acciones de una empresa comúnmente. ¿No da la impresión que entonces, en principio, pareciera que el beneficiario controlador puede ser el dueño, entre comillas, digo? Pues mira, pudiera ser el dueño, pero lo que se estila normalmente cuando hay personas, sociedades que son familiares, salvaguardan los derechos del que tiene el capital. Sin embargo, en México hay una figura que todos lo sabemos, a lo mejor no es correcto mencionarla, pero ahí prestanombres. Entonces, en este sentido, pudiera ser que ese socio mayoritario en realidad no tenga el beneficio final. ¿Y que están buscando también? Que el beneficiario controlador es el que va a determinar a dónde se va el dinero y quién es el último beneficiario que obtiene el beneficio total, que platicando aquí en el preámbulo antes de iniciar la sesión, pues puede ser incluso en el extranjero, puede ser un fideicomiso, puede ser cualquier otra persona que no necesariamente esté en las acciones de la sociedad, es decir, el acta constitutiva. Uno se diría de inicio, ¿sabes qué? Pues vamos a ver el acta constitutiva y vamos a ver quiénes son los socios y qué porcentaje tiene cada socio. Si eso fuera suficiente, no te pedirían que hicieras un manual para identificar el procedimiento interno de acuerdo a tu orden jerárquico, de acuerdo a la estructura en particular, para decir, oye, ¿quién es el beneficiario controlador? O sea, entonces de entrada tendríamos que estar descartando, mi estimado amigo Eric, que no es el dueño,
El beneficiario fiscal, el controlador, lo podríamos ir descartando de que no necesariamente es el dueño, porque habría que ver entonces esta segunda parte. Pero en un primer plano nos comenta la legislación, el beneficiario controlador tiene que tener características, no es conceptual, es decir, no está definido quién es, sino que nos dan características. Y bajo esas características, con lo que dice Armando, en el aspecto de decir, oye, pues no es suficiente el tema de la constitutiva, no es suficiente que tengas el 99% de las acciones, porque esto podría tener otro trasfondo, ¿no? Hablo del testaferros. Contablemente, ¿cómo lo podríamos identificar? Contablemente. No, bueno, definitivamente contablemente no hay otra cuestión más que el esquema corporativo, lo que están en las actas, y nos vamos a la parte contable. De acuerdo. Normas de información financiera no habla más que pues los accionistas, los que representan esa calidad a través de una parte social o una acción y representan esa parte alícuota de las acciones. Creo que contablemente no va el enfoque tanto a ese tema. A mí me gustaría abordar un poquito algo, Jimmy, de antecedentes de esta figura que estamos hoy analizando, porque yo me acuerdo que cuando nace esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita por recomendaciones de la GAFI a nivel internacional, este grupo de acción financiera, y sobre todo en temas de financiamiento al terrorismo y evitar el lavado de dinero, etcétera, nace por ahí del 2013 esta obligación aquí en México, y ya ahí en esta ley teníamos esta figura del beneficiario final, y todo viéndolo a través de lo que es evitar el financiamiento al terrorismo, evitar el lavado de dinero. Siempre hay lo que le llamamos el prestanombre, que a lo mejor es para unirnos en que no siempre el accionista del 99% es el que realmente obtiene los beneficios en ciertos actos jurídicos. Pero ¿qué crees? Que cuando nace esta figura, es lo que quiero que aclaremos como antecedente, viene en el 2013 en esa ley antilavado, pero decíamos, bueno, esto en el fondo, el trasfondo es fiscal. Si bien es cierto, viene a través de organizaciones internacionales por temas de lavado de dinero y demás, creemos que realmente el fondo es fiscal. ¿Y cuándo nacen estos 3 artículos en el Código Fiscal de la Federación? Y decíamos, ¿cómo es que esta figurita que viene en ley BOP no nos lo han puesto al día de hoy? Y según yo, a ver, esto sí recuérdame un poquito, años después es que nace en tema fiscal. Sí, claro. Esta figura del beneficiario controlador, como si se diera ya en temas mercantiles, en temas de negocios internacionales, y en tema fiscal no. Cuando creo que precisamente cuando tenemos todo el enfoque de esta figura, a mi juicio es meramente fiscal, porque es precisamente donde se obtienen los ingresos, los recursos para financiar al terrorismo, los recursos para blanqueo de capitales. ¿Y cuánto tiempo tardó en incorporarse de ley antilavado a Código Fiscal esta figura del beneficiario controlador? Sí, como bien lo comentas, el origen es de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ¿no? Ese es el origen. ¿Sí? En esas recomendaciones 10, 24 y 25 que les comentaba, ese es propiamente el origen. Como bien lo comentas, amigo, se incluye en la ley PORP en el 2013. ¿Sí? Es decir, 9 años antes de este marco normativo que inició en el Código Fiscal en el 2022. ¿Sí? Tiene un origen de prevención del lavado de dinero. La autoridad fiscal en México se da cuenta que es un elemento o un instrumento muy importante precisamente para utilizarlo en materia fiscal. Claro. Y lo incorpora al código. Pero 9 años después. 9 años después. Ahora, aquí hay un tema. Creo que no hemos empezado por el inicio, ¿no? O sea, ¿qué es el beneficiario controlador, no? O sea, que en términos coloquiales, el beneficiario controlador es la persona física, así lo dice el Código Fiscal, la persona física que está detrás, ¿sí?, de personas morales, fideicomisos y, ojo, porque eso es bien importante, dice, y otras estructuras jurídicas. Lo deja muy abierto. Es que hay muchísimas estructuras jurídicas, lo platicábamos hace un momento. La sociedad conyugal es otra figura, otra estructura, otro acto jurídico, ¿no? La copropiedad, Fundamental. la asociación en participación, Asociación religiosa. o sea, hay muchísimas.
¿Sí? Es decir, para efectos fiscales habla de las personas morales. Luego entonces están contempladas todas aquellas que están en el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que son asociaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles, etcétera. ¿Sale? Todas esas. Pero habla de fideicomisos, pero lo importante es que dice, indica otras estructuras jurídicas. Entonces, una sucesión. Una sucesión es otra estructura jurídica. Okay. ¿Sale? En ese sentido, también el propio código habla de dos elementos primordiales que son las características que mencionaba Fer hace un momento, que es la cadena de titularidad y la cadena de control. Es decir, identifícame a las personas físicas, Completamente. pero ¿a quiénes? A quienes tengan la cadena de titularidad y a quienes tengan la cadena de control. Ya, eso es materia fiscal. Hablando Eso es netamente materia fiscal. en materia fiscal, ¿quiénes son la cadena de titularidad? La cadena de titularidad son quienes tienen los beneficios, derechos, llamémoslo en términos coloquiales, las ganancias. Patrimonialmente. El Y patrimonio. ahí va la pregunta donde decía Eric que no tiene que ver con la contabilidad y sí lo tiene que ver. Precisamente cuando hablas de esta parte, en la parte corporativa, en la parte fiscal y en la parte contable, puedes llegar a ese beneficiario. Claro. Porque en la contabilidad es donde ves las transacciones, de acuerdo a las NIF, las operaciones se registran evolutivamente, cronológicamente, para llegar a lo que afecta financieramente a la entidad, dice la NIF. Sí. Entonces, cuando lo volteamos a ver en la parte precisamente corporativa, contable y fiscal, pues ahí tenemos la triangulación. Justifícame por qué razón estás sacando el dinero de la empresa a favor de esta persona. Entonces, esto que tú estás diciendo que es la cadena, la famosa cadena de financiera, porque es titularidad, viene financieramente hablando. Esa cadena financiera de la que hablas es el marco que sigue inclusive la UIF cuando hace la investigación de la transacción. Pero yo creo que va más allá, ¿no, amigo? Porque dice, contablemente haces transferencias a una persona. Bueno, pues finalmente debe de haber una figura jurídica el por qué le transfieres a la persona. Sí, y si no tiene justificación, pues es una salida, simplemente no vamos, como que siento que contablemente la figura, para que le quede claro a nuestro público, no tanto a quien le transfiere una empresa es beneficiario controlador, porque para allá va el dinero. Hay una razón de negocio. Entonces ya no entramos a que simplemente las transferencias propiamente contables. Yo creo que va más allá. Sí, que aunque salga a nombre del socio, salga a nombre del accionista el dinero, ese no es el titular beneficiario de esa acción, de esa empresa, de esas ganancias, aunque la transferencia vaya a nombre de. No, totalmente de acuerdo, es decir, tiene que ver con toda la estructura corporativa. Así ¿no? es. Y esas salidas de dinero, ¿qué objetivo tienen? Y los bienes. Respaldada con la estructura. Mira, y miren, ahorita en este momento nos estamos centrando en las personas morales. Pero ojo, o sea, a ver, ¿qué pasa con las otras estructuras jurídicas? O sea, porque, a ver, y coincido, en una persona moral, pues la verdad es que ¿quién te va a dar esa cadena de titularidad? Es decir, quien tiene la tenencia accionaria mayor al 15%, pues te la van a dar las actas. Correcto. Está muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Bueno, tal vez, entre comillas. ¿Pero qué pasa con un grupo de empresas? Es que voy para allá. O sea, sí. hay dos cosas. Una, los diferentes efectos que hay en las personas morales, y otra, las otras estructuras jurídicas. Y voy a empezar con las otras estructuras jurídicas y me explico. Fíjense, por ejemplo, una sucesión es otra estructura jurídica. ¿Sí? Ok, ¿quién va a tener la titularidad? La sea, ¿no? Pero esa es cadena de control. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a ver, hay dos cosas, cadena de titularidad y cadena de control. Titularidad, quien va a tener los derechos, beneficios, aprovechamientos, Los herederos. las ganancias. Patrimonialmente. Y la cadena de control, ¿quién es? El que toma la decisión. Administradores, tomas de decisiones, representantes, apoderados. Exactamente. Entonces, fíjense, en materia fiscal, un beneficiario controlador es una basea. Sí, de control. Porque tiene toma las la decisiones cadena sobre de los control. bienes. Exactamente, correcto. Entonces, ahí, digamos, lo tenemos muy claro para las personas morales, ¿no?
Sí. Pero muchos de los colegas que nos están escuchando, que asesoran temas de sucesión, ¿no? Toda esta parte de sucesión, estamos identificando como beneficiario controlador al albacea. Y podríamos decir, bueno, pues eso no tiene problema, le pido sus datos y ya, ¿no? Bueno, ojo, nada más que pues hay que tenerlo muy claro, ¿no? Esa es una. Y la segunda tiene que ver con ejemplos de personas morales. Oye, ¿y si yo, persona moral, tengo un socio que es un fideicomiso? O tengo un socio que es una persona moral que cotiza en la bolsa. Digo, las personas que cotizan en la bolsa, ¿a quiénes van a identificar? ¿No? O sea, a las 6 millones de acciones en la serie C que están colocadas en el público inversionista, pues está complicado, ¿no? Está muy complicado. Pero ojo, también ahí en el tercer párrafo del 32, me parece que es el cuáter, indica: cuando no puedas identificar al beneficiario controlador, el consejo de administración o el administrador único. Claro. Entonces, ojo, lo comento porque también muchos de los colegas, pues quizá formen parte de una administración, de un consejo de administración o de un administrador único. Entonces, o sea, nótese ¿en qué la problema responsabilidad que tiene, ¿no? Entendamos de fondo por qué nace esta obligación en el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué le interesa, en este caso al SAT, conocer quién es este beneficiario controlador? Y ahorita nos pones ejemplos de la línea de titularidad y la línea de control. Pero ¿por qué quieres saber quién es el beneficiario controlador para, dijeras tú, empezar del origen? Claro, miren, precisamente por lo que platicamos hace un momento, en alguna ocasión en un foro alguien decía, pues es que ya el SAT tiene toda la información. Y yo decía, no. Si bien ya surgieron los famosos avisos de socios o accionistas, sí, pues probablemente ya tiene mucha información ahí. Pero no son los únicos, las únicas estructuras jurídicas que hay en la legislación fiscal y mercantil en México, ¿no? Y civil. O sea, hay otras figuras, ¿no? Por ejemplo, la asociación de participación, la copropiedad, pero no solo eso, los fideicomisos, ¿no? O sea, los fideicomisos, hay que recordar que hay un secreto bancario, y los fideicomisos hasta antes del 31 de diciembre del 2021 para atrás, pues la verdad es que no había una información transparente para identificar a los fideicomitentes o fideicomisarios. Porque si tú se la pedías al Servicio de Administración Tributaria, te decían, no. Perdón, a los bancos te decían, no. Pero fíjate que esa parte quedó aperturada porque cuando reforman el Código Fiscal y incorporan estos artículos, exactamente, se van al amparo indirecto, y la Corte en 2023, en septiembre, si mal no recuerdo, del 2023, analiza los argumentos que hacían valer los quejosos en un amparo indirecto en el aspecto de dolerse de que había un exceso en la normatividad que se contraponía al artículo 16 y en su momento al sexto constitucional al momento cuando exiges información, porque lo que se peleaba en aquel momento era que del contenido de los artículos reformados en Código Fiscal de la Federación y los que te remitían a la resolución de miscelánea fiscal, al recabarte una lista de información, de datos de carácter susceptible, te exponía como individuo. Entonces esa situación fue impugnada a través de unos amparos y la jurisprudencia, la Corte lo resolvió y dijo, es constitucional. Claro, es que es a lo que me refiero, que no tenía toda la información del Servicio de Administración Tributaria y por eso, contestando a la pregunta, se percatan las autoridades fiscales de que precisamente no cuentan con toda la información y entonces al percatarse incluyen esta figura y entonces les empieza a dar mayor información de la que tienen actualmente. La intención de la pregunta, amigo, va en el sentido de, suponiendo que ya tienen toda la información de socios y accionistas, tienen la información desde que dan de alta la sociedad con las actas constitutivas. A mi juicio, creo que el tema va más allá de que el beneficiario controlador
no siempre es el socio, No siempre. no es el accionista. No. Así No. tenga Administrador único. como decían hace un ratito, tenga el 99% y uno, la persona que le ayudó para constituir la sociedad, a veces puede hacer que alguien externo les dijo, vayan, constituyan esta sociedad, firmen, hagan lo que el asesor les está indicando, denme toda la estructura corporativa de la sociedad donde ustedes son los socios, Ajá. y yo la trabajo, yo la manejo, yo vendo, yo compro, yo facturo. Como que me gustaría que se identifique. ¿Qué importa que tengan los dos socios, tienen el 99 y 1, tienen bien identificados Claro. quiénes son? ¿Ese es el beneficiario controlador? Es que sí. ¿O eso es lo que quiere saber el SAT? ¿Quién fue y firmó como socio el acta? No, exacto. ¿Quién tiene los beneficios? Mira, eso quiero que es bien llegar a eso. importante. Porque fíjense, a ver, hablando corporativamente, ¿no? En materia mercantil, pues puedes emitir una cantidad de acciones, Correcto. ¿sí? Que no tienen ni voz ni voto, Ok. ¿no? Es decir, podrán tener El tiro primero que se lo soltó. Así que, No, puede ser. sí, No. sí, Pasó 2 veces. Sigue pasando. sí, pero tiene 4 fichas. No, 3. Esta es la tuya. Entonces, fíjense, en este ejemplo, Bueno, ¿no? es el vicepresidente. O sea, una persona puede tener la mayoría de la tenencia accionaria, Correcto. sin embargo, la persona que tiene, o las personas, o el grupo de personas que tienen Los beneficios. tenencia accionaria menor, Ok. puede a través de una estructura propia de las acciones tener los beneficios y puede tener el control, A eso voy. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, por más que tengas la minoría de acciones, pero tienes la mayoría de beneficios y control, ¿no? Entonces, que nos quede claro, ¿a quién hay que identificar como beneficiario controlado? ¿Al que tiene la mayoría de las acciones, al que tiene más de Sí. 15 de acciones, al que es Sí. administrador único, o al que realmente A los tiene el dos. beneficio y el control? Porque toman las decisiones. A los que dos. toman las decisiones. Es que son a los dos, porque Ajá. por una parte te dice la ley al que tiene la mayoría accionaria, perfecto, nada más porque tiene únicamente porque tiene la mayoría accionaria, pero también al que tiene la cadena de control, que es la toma de decisiones. Si volteamos a ver el 26 de código, también tiene mucha relación de responsable solidario, que Claro. va de la mano con ese tema del beneficiario controlador. Entonces buscan la autoridad, es ver quién toma las decisiones para ejercer las acciones y la responsabilidad de las personas morales, porque recordemos que la persona moral pues, no puede cometer delitos, lo cometen las personas físicas que lo están administrando, y a las personas morales te la sancionan suspendiéndotela o cancelando el RFC de la moral, pero tienen que irse al origen de las personas que ejecutan los actos y que toman las decisiones. Precisamente lo que quieren definir, que no lo dejan muy claro, ¿qué es el beneficiario controlador? Bueno, pues es la persona que toma las decisiones, inclusive de qué empresa comprarle. Si le compras una empresa que va a ser tu único cliente o tu cliente del 99%, entonces ahí puede haber un beneficio indebido, porque esa empresa te puede dar precios muy por debajo del mercado, una especie de tema de estudios de transferencia. Entonces, si vemos todos los temas van relacionados, partes relacionadas, de transferencia, responsable solidario, beneficiario controlador, socios accionistas, pero estamos hablando de las personas físicas que toman las acciones en las empresas. Sí, hay una característica peculiar que ahorita seguramente se abordará, pero esto que dices, mi estimado Armando, en el aspecto de la responsabilidad penal de la persona moral, eso viene en el artículo 11 bis del Código Penal Federal. Ahí vienen las características y después nos remite al Código Nacional de Procedimientos Penales 426, si mal no recuerdo, donde habla de las consecuencias jurídicas en contra de estas sociedades, ¿no? De esas sociedades. Pero ese es el tema me encanta, porque al final del día, cuando hablas de la responsabilidad penal de la persona moral, la 11 bis, Código Penal Federal, nos dicen que hay circunstancias va a haber esa participación delictiva. No en todos los delitos, no son en todos los delitos en el orden federal, pero sí tienen que ver con, ahí vienen básicamente, sí viene defraudación fiscal. Pero ¿qué sucede entonces, amigo, con esto que tú estás planteando? Dices, ok, ¿quién se benefició de esto? ¿Quién salió ganando? Me imagino que el legislador debió haber hecho un listado que nos permita tener certeza jurídica de quiénes van a ser esos beneficiarios, ¿no? Claro.
¿Quiénes son esos beneficiarios? Ya nos queda claro que es una persona física siempre. Sí. Siempre. Sí, siempre indudablemente tiene que ser una persona física. Y en muchas de las ocasiones nosotros decimos, bueno, no tenemos problema, personas morales están constituidas por personas físicas. Correcto. ¿No? Sé quiénes son. ¿No? Sin embargo, hay otro tipo de casos en los cuales está constituido por otras figuras jurídicas extranjeras, ¿no? Fideicomisos, personas morales extranjeras, personas morales que cotizan en la bolsa, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde se empieza a complicar el asunto. De acuerdo. ¿Sale? Pero hay otro grupo de elementos que debemos de considerar los colegas que estamos escuchando esta parte, esta sesión, que es, fíjense, o sea, ok, a ver, ya sabemos quién es, ¿no? Tiene obligaciones muy, muy importantes contenidas en esos artículos y en estas reglas de la miscelánea, que es, tienes que identificar, ojo, fíjense, lo que dicen estas dos palabras, identificar y verificar la identidad del beneficiario contrario, es decir, de la persona física. Y entonces yo les pongo aquí varios ejemplos, ¿no? El primero, ya sé quién es, ¿sí? Ok, identificar. ¿Cómo lo vamos a identificar? O sea, ¿lo vamos a identificar nada más con el INE? Porque pues el INE lo puede... No, es una identificación, ¿no? Sí, pero, o sea, pero es una identificación, pero quizá no lo estás identificando. ¿Qué tan profunda quieres que sea la identificación? Exactamente. Sí lo estás identificando, mas no verificando qué es. Es que ¿sabes qué pasa, amigo? Que sí, cuando lo identificas, les voy a platicar un poquito cómo identifican los notarios, o los fedatarios públicos. Te piden por lo menos 2 o más identificaciones, porque quizá una de ellas lo puedas alterar, conseguir que se altere, pero 2 o más pues ya no. Entonces, cuando solicitas INE, pasaporte, ya hay más elementos en los cuales tú, como responsable de identificar, entonces tienes más opciones, más información que puedes demostrarle a la autoridad que tú estuviste haciendo tu trabajo, ¿no? Pero es un tema, por precisamente uno de los argumentos del amparo indirecto iban en ese sentido. Le decían a la autoridad, oye, al legislador, en el crédito que traían, dice, oye, me estás incorporando una obligación donde yo tengo que identificar a una persona y no me dan los instrumentos ni la capacitación de cómo lo voy a hacer. Me haces un listado de información y de documentos por recabar, pero eso no dan certeza de nada. O sea, cuando tú ves el listado que te dice identifícalo con el INE, con un pasaporte, con una cédula, y dime su alias, dónde vive y todo eso, y yo, Fernando, lo estoy recabando para una empresa, pues imagínate el compromiso que me estás haciendo bajo esta política que hablábamos del manual de identificación del beneficiario controlador. Entonces, ¿cuál es mi criterio para decir que mi buen amigo Jaime Chavarría es quien dice que es? Porque yo lo conozco, me puede enseñar identificación y todo. Es un tema muy complejo, vaya, de la identificación. Motivo del amparo, nada más cierro el punto con lo que resolvió la Corte. La Corte dijo, a ver, te están pidiendo precisamente que tú recolectes y recabes información dentro de la empresa de dónde van los recursos. Y no habla nada más de los recursos financieros, habla de los recursos, porque habla de recursos. Ahí tenemos que incluir humanos, financieros y materiales, ¿no? Porque puede ser que tengas una infraestructura y que se lo pongas a disposición del socio bajo algún esquema de subarrendamiento y el socio lo está disfrutando. Pero al final del día este punto creo que es medular de la Corte. La Corte dice, a ver, no es inconstitucional. Y al no ser inconstitucional, permitimos que dentro de la organización me identifiques quién es ese beneficiario fiscal. Final. Nada más un comentario. No aplicable a personas físicas, porque en personas físicas se supone que el beneficiario final es quien cobró. Se supone. Porque puedo estar cobrando la misma persona. Porque el régimen de tributación para la persona física, lo dice el 94, lo dicen los demás articulados de la ley del impuesto sobre la renta, es básicamente quien... Ya lo tienes identificado, o sea, ya está. Por eso toda la teoría del sistema tributario. Pero esto que dices es importante.
Entonces, ¿puede haber estructuras que disfracen esto? Mira, a lo que me refiero es el tema de la sugerencia o recomendación hacia los colegas o hacia los profesionistas que están haciendo esta identificación. La sugerencia es pedir, solicitar 2 o más, si se pudiera, ¿no? Identificaciones, ¿no? Ese es el paso número 1. Y el paso número 2 es verificar. ¿Y cómo vamos a verificar? Pues lo vamos a verificar con la presencia de la persona. Es decir, no es suficiente únicamente tener las identificaciones. Okay. Y ahí va el caso particular, ¿no? Ejemplo, oye, empresa mexicana, bueno, creada con las leyes mexicanas, pero con origen del capital de la inversión extranjera, tiene inversionistas extranjeros, ejemplo, correcto, Alemania, Corea, Japón, Estados Unidos, como quien quiera. Y posteriormente, esas personas morales tienen socios, personas físicas, entonces, o sea, hay que tocarlos, hay que verlos. Llegar hasta allá. Llegar, sí, o sea, es la importancia de esto, ¿no? Porque quizá a mí me están presentando documentos, identificaciones de alguien que ya no vive. Y me lo verifiqué. Pues no. Seguramente hay otros elementos de verificación, ¿no? Hay otros elementos de verificación. Pero pongo nada más sobre la mesa ese tipo de obligaciones que existe, porque a veces pensamos, ok, es el señor Smith o el señor... Tengo su identificación, la meto al expediente y se acabó. ¿No? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Díganme ustedes qué socio, persona física, porque lo que habla también es proporcióname información de él o la cónyuge o concubina. Yo nada más quiero que le pidamos al socio, préstame la información del cónyuge o la cónyuge o la concubina. No, es que si hay 2. Si están las 2 figuras en el mismo, una corporación, identificas a las 2. No, entonces hay ciertos elementos. El otro es, hay un catálogo en la miscelánea, ¿no? Hay un catálogo de todos los datos. Entonces, el alias. El alias, sí, para... O sea, ¿cómo voy a demostrar que el alias es el correcto, ¿no? Pero a lo imposible no estás obligado, claro, ¿no? Entonces... ni modo que te pongas a investigar alrededor cómo realmente le dicen al... Es que es a lo que me refiero. Es a lo que me refiero. Sí. O sea, son elementos que si los vemos normativamente, la verdad es que en muchas ocasiones son hasta imposibles, claro, para la operación, o sea, para la identificación operativa, ¿no? Bien. Entonces, de verdad, hay muchísimos elementos que son complicados. Totalmente. Son complicados. Bien, ok, bueno, lo que comentábamos, ¿no? La importancia más bien de esta obligación que nace apenas en el 2022, 9 años después de que nace la ley antilavado, es precisamente identificar a esos beneficiarios finales dentro de las estructuras, en este caso sociedades, otras figuras jurídicas, algunos otros entes, porque considero yo que lo que la autoridad quiere es identificar a los verdaderos beneficiarios patrimonialmente de las operaciones que se hagan a través de esas diversas figuras jurídicas, que no siempre son las personas que las crean, las personas que las constituyen, sino personas más arribita intelectualmente que utilizan ciertas personas, llamémosle prestanombres, para llevar a cabo figuras jurídicas y que no son realmente los beneficiarios de esos negocios, de esas figuras jurídicas. Al SAT, obviamente, coadyuvando entre Unidad de Inteligencia Financiera, Ministerio Público, hacen que la búsqueda precisamente de los beneficiarios finales es lo que nosotros como asesores debemos de estar teniendo que identificar, señalar, enviar a través de un forma. Acuérdame, creo que apenas el año pasado sale la miscelánea donde dice, bueno, oye, si no logras entre todo el bosquejo de personas identificar bajo esa línea de control o bajo esa línea de titularidad, pues ponme aunque sea el representante, ponme aunque sea el del consejo directivo, aunque sea al administrador único, pero yo tengo que tener a alguien atrás de quien ir en caso de que la sociedad
Claro. esté ocasionando algunas cuestiones ilícitas, ¿no? Sí, y eso es bien importante, muy importante, porque ojo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me sucedió en un par de ocasiones que me dicen, oye, es que tú eres comisario Exacto. de tal persona moral y ni enterado, ¿no? Y eres beneficiario controlador. Por el solo hecho de ser comisario. Porque generas actividades de administración y control, de control sobre todo. Ujú. O sea, porque tú controlas. ¿Sale? Bien. A través de esta... Tú verificas que haya Verificas actuado que haya cumplido la exactamente. administración de Y les manera va- correcta, y entonces les tienes va- responsabilidad al no manifestar, tú como comisario, no ejercer bien tu actividad y decir, ¿sabes qué? Se pagaron malos impuestos, se hicieron malas actividades, se defraudó de manera deliberada, y entonces el SAT siempre quiere a alguien a quien sancionar y sobre todo alguien quien fiscalizar y recuperar impuestos. Entonces es ahí donde el comisario también se vuelve un ente que pudiera hacer precisamente ese control que el SAT quiere. Claro, miren, hay en algunos instrumentos corporativos en los que indican, o sea, me ha tocado ver, ¿no? En otros países, Aquí no. ¿no? Aquí no. Que me ha tocado ver que es En Centroamérica. el comisario dentro de sus funciones redactados en los estatutos, ¿eh? El comisario, una vez y cuando ya verificó las cuentas, tiene la función, la potestad, ¿sí?, de generar una reinversión para tales efectos. O él tiene la potestad, ¿sí?, de distribuir dividendos. Díganme si no tiene administración y control. Y la redacción ya lo Exacto. está dando al baile, porque eso es lo que verificó y constató. Y a lo mejor ni siquiera la redacción es correcta, pero de manera muy eficaz ponen esa redacción y el comisario ni siquiera se da cuenta, ¿no? Sí, pero correcto, una puede ser por una cuestión involuntaria, ¿no? Pero la otra, pensando mal, ¿no? Pensando mal. El SAT piensa mal, tiene que pensar igual. Claro. Entonces, pensando mal, los estatutos fueron redactados de tal forma para que una persona, una institución jurídica dentro de los estatutos sea la encargada de entregar los dividendos y no, ¿sí?, el consejo de accionistas. ¿Sale? Entonces, es por lo que voy, ¿no? Imagínense todo esto que estamos amalgamando, es decir, una institución jurídica en los estatutos de una empresa en los cuales no es obligación concurrir al acto jurídico para aceptar el cargo y ya es beneficiario controlador. Claro. Entonces, tiene matices hasta de injusticia, ¿no? De ilegalidad. Sí, porque yo no sabía. ¿Sí? Entonces, Exactamente. Pero entonces esto nos lleva a ¿qué sugerir tal vez? O sea, que este beneficiario controlador realmente quede plenamente identificado en un procedimiento, ¿no? claro, que estas estructuras que tienen control, ¿no? Los de la titularidad, por supuesto que van a concurrir a un acto de una constitución o de cambio de poderes o estatutarios de una sociedad. Pero los otros, ¿sí?, las otras instituciones jurídicas en los estatutos que tengan la obligación de aceptar el cargo, ¿no? Yo creo que es una propuesta muy interesante que tendríamos que hacer la legislador en cuanto a modificar la legislación mercantil. Bueno, actualmente el notario te hace la pregunta al momento que vas a constituir una sociedad. En el cuestionario donde recaba información te pregunta quién es el beneficiario controlador. Sí, no, pero me refiero al comisario. Sí, claro. O sea, el comisario. Pero si vas y no tienes la figura. Es que el comisario es un tema, o sea, el comisario, si ustedes recuerdan cómo se designa en los estatutos de la empresa en la constitutiva, solamente basta con indicarlo, mencionarlo. Yo puedo ser comisario de alguna empresa, lo que dices, y nadie se va a enterar. A lo que me refiero. O sea, tú te enteras hasta el final, ¿no? Correcto. Debería estar la ratificación, ahí sí coincido. Exacto. Es más, inclusive, ¿qué opinarían entonces de que si llevas a cabo una asamblea general ordinaria
o extraordinaria, donde según tú tuviste una convocatoria y la legislación te dice, bueno, es válida y se exime de la convocatoria cuando está la mayoría o la mayoría de la representación accionaria y te excluyen. Pero si tú eres el comisario y te opones a esa asamblea porque no te notificaron que iba a haber Claro, procedimiento, totalmente cómo tomaron decisiones Claro. en esa asamblea, cuando yo dentro del 181 tengo la obligación de emitir mis opiniones, ¿no? Por supuesto. Podrías anularla, no sé, o sea, habría que ver si alcanza para el comisario anular la práctica de la asamblea ordinaria en la que en el 181, dentro del orden del día, que es aprobar estados financieros y lo obligas al comisario a emitir su opinión sobre los mismos, pues a lo mejor podría oponerse a ese resultado porque no fue convocado legalmente, ¿no? Totalmente, ¿eh? O sea, totalmente. Es a lo que me refiero, que sin aceptar un cargo, tienes responsabilidades de beneficiario controlador. Claro. O sea, y también recordar, siguiendo con este tema de las sociedades mercantiles, el liquidador, ¿no? Porque muchos de nuestros colegas, ya sean abogados o contadores, realizan estas actividades. Y entonces tú tienes esa cadena de control a través de la administración y control de esa persona moral que está concluyendo, que está feneciendo, ¿no? Y el periodo de liquidación ya entra el administrador único o el consejo. Ya es responsable por ese periodo de liquidación el liquidador. Sí, ya pierde todas esas obligaciones. La responsabilidad del administrador va a ser de ahí hacia el atrás. órgano administrador. Y la responsabilidad que va a obtener el liquidador va a ser desde que inicie la liquidación hasta que la finalice, ¿no? Correcto. Pero aquí se me ocurriría preguntarte algo. Las sanciones por no identificar al beneficiario controlador, más o menos en qué montos andan. Te voy a decir por qué. Muchas empresas el día de hoy ni siquiera sabemos que es un beneficiario controlador, ¿no? Tampoco llevamos el manual, ni sabemos, ni tenemos el expedientito de quién es el beneficiario controlador. Pero todas las empresas reparten el dinero y alguien se lo tiene que llevar. Si no, las empresas siempre tienen pérdidas a lo mejor 10 años, pero las empresas actúan toda la vida. ¿Quién se lleva la ganancia? ¿Quién se lleva los beneficios? Y lo que siempre digo, el socio rico y la empresa pobre. ¿Qué va a pasar aquí con el administrador único, el consejo de administración, que sea el que no hizo el manual, el beneficio se lo lleva otra persona y el sancionado va a ser él porque no delegó responsabilidad al verdadero beneficiario? Correcto. Y tendremos que poner esa atención en todas las empresas, de todos los clientes, de toda la gente que asesoramos. De por lo menos, ¿sabes? Hazte un manual e identifícate al beneficiario controlador. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces ese manual? Mira, estamos hablando de materia fiscal. Sí, por supuesto. Materia fiscal, ¿sí? La miscelánea nada más únicamente te indica la serie de información y datos a recabar, documentos y datos a recabar. Ahí está. ¿Sí? Sin embargo, yo considero que aquí, metiendo un poquito la ley Piorpi, es tomar esa experiencia de los manuales, en los cuales hay obligación en las actividades vulnerables para efectos de complementar y robustecer el manual, ¿no? Y contestando a la pregunta que hacías, Armando, pues la verdad es que las multas son o sea, estratosféricas, millonarias, aquí sí literal, millonarias. Pero hay otro elemento también importante que es, ojo, o sea, es un expediente, pero ese expediente lo dice muy claramente, ¿sí? El marco normativo fiscal forma parte de la contabilidad. Sí, claro. ¿Sale? Es decir, si revisamos ese artículo 28 del código, el 30 del reglamento, en donde nos dice la contabilidad, qué es contabilidad y qué documentos lo integran, pues ahí no aparece, ¿sí? Sin embargo, estos artículos de beneficiario controlador nos correlacionan e indican es parte de la contabilidad. Entonces, ojo, porque aquí hay un tema, ¿no? Como la autoridad, porque en este momento pues, la realidad es que por eso estamos tocando esto en esta mesa, este tema, porque en este momento la autoridad aún no ha dado los pasos para iniciar esa revisión, esa verificación. ¿Sí? Por eso no se le ha hecho mucho caso. Exactamente. Pero hay que prevenir, no corregir. Pero la obligación está, o sea, la obligación existe.
¿cómo considero desde mi particular punto de vista personal que va a empezar la autoridad a revisar en las facultades de la autoridad? Dentro de los puntos de solicitud, petición de contabilidad, Va a venir esta. Va a venir. ahí está. Exactamente. Y ojo, también no descartemos, digo, no sé si lo digo, ¿no? Porque a lo mejor son ideas, ¿no? Que igual que surgió el famoso aviso de socios accionistas, aquella ficha 295, ¿no? del código, pues haga un aviso, mándame el expediente de tu beneficiario controlador, ¿no? O sea, hay que estar atento. O que la UIF Sí. le diga al SAT, oye, tengo este asunto penal, a ver qué puede hacer en la parte fiscal. También, al final de cuentas, quien lleva a cabo el control del administrativo de la UIF es el SAT. Y de una causa penal puede ser una causa administrativa y una causa fiscal. Entonces, toda la información la está manejando la misma autoridad. Que son temas diferentes a la ley PRP, pero pues van ligados y el que maneja la información es el mismo ente, ¿no? Definitivamente el tema, cuando lo analizamos desde esta óptica, a lo mejor no es un sistema recaudatorio, que valdría la pena decirlo. Por la pregunta que tú formulabas muy al inicio, mi estimado Eric, que decías, bueno, ¿y qué va a buscar la autoridad con crear un sistema de controlador, el beneficiario controlador? No, a lo mejor no es recaudador en un principio. Claro. Y a lo mejor sería muy ambicioso por parte del SAT tratar de fiscalizar a aquel que se llevó el dinero. Pero estamos hablando del pymes. Pero a lo mejor sí le interesa En grandes grandes contribuyentes. contribuyentes. Porque en grandes contribuyentes pues estamos hablando de estructuras bastante amplias, bastante estudiadas para temas como el que traen ahorita por parte del Grupo Azteca y todo este rollo, donde traen problemas fiscales muy severos y que muy probablemente si la intención de la autoridad fiscal fuera ejercer al beneficiario controlador en este grupo como ejemplo, pues podría llegar al presidente del grupo, ¿no? Entonces, podría ser un ejemplo de lo que Sí. significa. Fíjate que, bueno, ahí yo, permíteme, amigo, diferir un poquito. Adelante. Yo considero que sí tiene un efecto recaudatorio. Porque, Ok, por la multa. bueno, aparte de la multa, porque efectivamente, pues esa es la política recaudatoria actual, ¿no? Ajá. Es más sencillo para que me bote un aparato a través de multas, ¿no? Sí. Es muy sencillo, ¿no? Pero no, me refiero a que la autoridad le está trasladando la obligación al mismo ente jurídico, ¿sí? De responsabilizarse por aquellas contribuciones que no pueda recaudar, ¿no? Y me explico. En este momento hemos hablado en gran medida de las personas morales. Sí, claro. Y creo que sin Temor a equivocarte. sin minimizar el asunto, considero que podrían ser las estructuras jurídicas más sencillas de identificar. Obviamente, si quiero aclarar, con sus respectivas reservas. Es decir, todas aquellas estructuras jurídicas que están sumamente creadas, ¿no? Es decir, una tras otra, ahí es donde, sí, obviamente sí hay esos casos, pero me refiero, por ejemplo, cuáles, además de otros entes jurídicos, por supuesto que el fideicomiso. Ok. O sea, el fideicomiso le interesa mucho a la autoridad. Pero recaudar como tal, Es- a través de esta figura, ¿cómo? Sí, o sea, a través de trasladarte la responsabilidad a ti para que yo te ejecute responsabilidades cuando yo no pueda. o en pero sentido- habría que diferenciarlo, En ¿no? sentido contrario, el SAT tampoco quiere evasión. Porque, a ver, Entonces, yo tengo pasamos una a duda que lo evadan. aquí y hace rato citaron el fundamento legal, el 26 de responsabilidad solidaria, no habla de beneficiario controlador, ¿o sí? No, ¿Fue reformado como... No, ¿Se me está escapando? No, Bueno, habla entonces, de socios accionistas. vaya, yo no lo veo tan recaudador en tanto no incorporen al beneficiario controlador como un solidario del contribuyente. Es decir, si modifican el 26 y agregaran una fracción adicional, pero no pues, tal vez- solidariamente. O sea, cuando tú me digas quién es, entonces voy a ir a buscarlo. Pero a ver, y regreso al fondo del asunto. Tienes una empresa, una sociedad mercantil, un fideicomiso, cualquier figura jurídica que
paga sus contribuciones tal cual como marca la norma sustantiva, no hay ningún tema ni de evasión, ni de simulación, ni de ilusión, ni nada. La persona más, figura jurídica más íntegra en la parte sustantiva fiscal, que mueve millones y millones de pesos y está corporativamente y sustantivamente bien pagado. ¿Por qué le interesa a la autoridad conocer al beneficiario final? Porque acuérdense que la norma es general. Eso. O sea, no puede decir, bueno, nada más para los que se porten mal. No, pues no, o sea, es para todo el universo. Y por supuesto que la autoridad va a utilizar esa información. Por eso decía hace yo un momento, ¿con quién va a empezar? Considero, desde mi punto de vista, en las facultades de la autoridad. Ahora, porque ahí es donde quiero revisar, entonces es donde empiezo a rascar. Pero para entender en el fondo, dices, ok, la ley es general y no es para empresas en específico. Y esta figura va para los que se portan mal. Si se portan bien y pagan sustantivamente súper bien, la autoridad no le importa quién sea el beneficiario controlador. ¿En qué casos, y es la pregunta de fondo, en qué casos la autoridad quiere llegar con ese beneficiario final? ¿Por qué? Porque la empresa inicial evadió, porque la empresa inicial fue omisa en el pago, o porque la están utilizando para blanquear capitales, o sea, ¿por qué queremos? Porque, y regresando al fondo, yo siempre les digo a las personas, es que el verdadero lavador de dinero paga impuestos. El que realmente realiza cosas ilícitas paga impuestos, precisamente lo mete al sistema fiscal tributario pagando sustantivamente lo que le toca, viniendo mal habido el dinero, y entonces lo transforma, lo blanquea a algo aparentemente habido pagando las contribuciones. Pero en el fondo yo creo que lo que le interesa al SAT ya no es tanto, un poquito lo que dice Fer, si ha pagado o no pagado la figura jurídica, sino cuántos millones están entrando ahí que vienen de no sé dónde y que van a caer a tal persona aunque haya pagado el impuesto. No sé si le pudiéramos explicar un poquito al auditorio. Digo, ejemplo, viene dinero de narcotráfico, huachicol, creamos una empresa, fideicomiso, bien hecho, bien habido, paga todos los impuestos que viene de fuente ilícita y van y caen a través de cualquier otra figura, fideicomisario, dividendos o como sea a ti. Todo este mal dinero ha habido que al final cae en ti, pero pagó impuestos. ¿Por qué le interesa al SAT conocer a dónde llegó este dinero? Sí, bueno, aquí hay dos cosas. La primera es, la legislación es general. Okay. O sea, le interesa identificar a todas las empresas. Ajá. A todas los beneficiarios. A todas las personas morales, fideicomisos y estructuras jurídicas. Que todas ellas identifiquen al beneficiario final. Correcto. No a los pagadores y a los no pagadores. Correcto. A todas. ¿no? Correcto. Ahora, en este sentido, hay que identificar, pues claro, o sea, a las que pagan, pues por supuesto que van a decir, mira, aquí están toda mi información y mi documentación. No tengo nada que esconder. Pero también hay que pensar pues que hay una gran cantidad de empresas o estructuras jurídicas que no es así. Esa es por la que les interesa al Servicio de Administración Tributaria. Es decir, ¿quién me los va a pagar? O sea, quiero seguir el rastro de ti como persona moral o estructura jurídica, y si observo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy clásico, ¿no? Ejemplo, yo siempre le digo a los socioaccionistas, tienes que repartir dividendos. Paga impuestos y reparte tus dividendos. Porque ¿qué empresa está para se nace para hacer lucro? No, y aparte que tengas utilidades y no repartas, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos, por eso hablo de que sí es recaudatorio, porque es un instrumento auxiliar para decir, oye, a ver, he detectado que en los últimos 5 años esta empresa no reparte dividendos, tiene pérdida o tiene utilidad, ¿no? De cero, de 1, pesos, ¿no? O sea, porque es la constante. Entonces, a través del beneficiario, a ver, déjame seguir investigando ahora a través de otra facultad hacia los beneficiarios. Porque ahí quizá voy a encontrar que precisamente, sí, lo que decía. Pero a ver, ahí te interrumpo, dicen, contable y fiscalmente tienes 10 pesos de utilidad, pero resulta que están las ganancias con alguien más. ¿Cómo fiscalmente sacaron ese dinero para que se
llegue a esa tercera persona que aparentemente es deducible porque estás declarando poca utilidad en el fondo. O sea, ese es el tema todo el rato. Acuérdate que hay una reforma muy interesante a las normas de información financiera que entran en vigencia en 2025, pero que ahorita están en tránsito, y te habla de esto, ¿eh? ¿Qué estás planteando? O sea, vas a registrar tu utilidad, te dice, fíjate qué interesante. Y el impuesto a la utilidad, oye, no le estás dando ideas. Es que al no tener utilidad, se supone que está a través de un gasto deducible, así haya llegado a una tercera persona que es el beneficiario final, pero salió a través de una figura, un acto jurídico deducible. Me preocuparía esto, mi estimado amigo Eric. Fíjate, yo sí comulgo mucho con la parte de que la contabilidad es fundamental, porque ahí veo el registro, y digo, no estoy promoviendo que en las NIF vamos a encontrar todo, porque las NIF mismas dicen que la balanza no es suficiente, los estados financieros no son suficientes, ¿no? Dice por ahí una de las NIF que no son suficientes para acreditar la ganancia o la pérdida. ¿Qué va a pasar si de repente en la contabilidad tú tienes registrado? Para mí sí es fundamental, porque dentro del ejercicio, fíjate, de facultades de comprobación del 42 que ejerce la autoridad, te revisa la contabilidad que dice el 28, te remite a las reglas del 33, y ahora se suma a lo que dicen las normas de información financiera de registrar todo este tipo de operaciones, cómo llegaste al resultado. Entonces, no es menor el tema cuando dices, oye, yo quiero identificar al beneficiario controlador. Aquí ya hablamos lo que dice la doctrina y la legislación. En la exposición de motivos dice algo más interesante. Pero fíjate, ya tenemos este plano donde la obligación original es de la empresa. Sí. Oye, pero si no me convences, y yo soy el servicio de administración tributaria, de tu criterio para seleccionar al controlador, yo me meto a tu contabilidad y hago un proceso que viene en otra fracción de la misma, de las resoluciones de miscelánea fiscal, y te determino que no era como tú lo dices, es como debió haber sido, porque tu información lo revela. Entonces, ojo con esta parte. Sí, es que tenemos dos cosas. Actúa como en discordia, ¿no? Sabes que no me desarrollas tu dictamen, yo voy a hacer el mío. Y esa tu facultad se la deja también en la ley miscelánea para el SAT determinar su beneficiario controlador, y si sabes que efectivamente no era este. Entonces, acá hay otro punto que me interesa. Y eso sí está. Entonces, sí, es un tema que por demás es muy interesante. Sin embargo, miren, ya no nos excedimos de tiempo. No me gustaría, antes de ir, mi estimado Eric, sí, claro. escuchar esto que ibas a decir. ¿Tú tienes algo que decir en esto? No, en el fondo era eso, que yo creo que hay que conocer el por qué, lo que realmente el SAT le interesa de esta figura, que si es recaudatorio, si es perseguir algún delito, es informativo, es simplemente informativo para el día de mañana coadyuvar al Ministerio Público, a la Unidad de Inteligencia Financiera, recaudatorio plenamente, a lo mejor en el fondo cuando la empresa inicialmente está realizando evasión fiscal, defraudación fiscal, y a través de esos engaños, aprovechamiento del error para obtener el beneficio indebido, se está beneficiando a una tercera persona. Pero pues creo que la línea de seguir esos actos ilícitos o esos engaños para hacer defraudación fiscal y llega el dinero a una tercera persona, pues la misma línea de las transferencias y de los pagos daríamos con la persona beneficiada y que fue la que comete el delito de defraudación fiscal, ¿no? Está hablando del delito de defraudación. Como tal, si decimos, es que está la contabilidad, están los ingresos, las deducciones, la utilidad muy mínima, y caray, esta empresa no está pagando impuestos, está muy bajito, siempre declara una utilidad de 1,000 pesitos, vámonos contra el beneficiario final. A ver, vas a ir a ver la contabilidad, sí, vas a ver todas las erogaciones, salidas, deducciones, se sobreentiende que tienen que cumplir con lo estrictamente indispensable, todo, razón de negocio. Pero ojo, también está eso, la razón de negocio, materialidad. Pero entonces, es acuérdense que es una serie de marco normativo. Pero finalmente la recaudación que haría el SAT sería a través de ejercicio de facultades, por falta de materialidad, por falta de razón de negocio. Sí, pero le dio información. Te voy a poner un ejemplo. Adelante. Muy rápido. Esta empresa lleva 10 años teniendo utilidad de un peso. Ajá. Y sí tiene deducciones. Correcto. Sí, y tiene, sí. El tema es que ese beneficiario le va a dar información al SAT y va a ir a ver, déjame ver. Ajá. Y resulta que los socios pues, tienen ingresos
adicionales a esos, Sí, superiores o sea, a esos. ingresos por asimilados de esta empresa, etcétera, etcétera. Y ellos sí no tienen otro negocio. No me queda claro. Y tienen ingresos. Entonces ahí es donde todo el marco normativo concatenado, ¿no? A través de razón de negocios, materialidad, el beneficiario que le dio información, decir, a ver, préstame, ¿qué servicio te dio? Ajá, en la ¿Qué materialidad, prestación regresamos al tema de le diste, materialidad. ¿no? Porque, pues, ¿cómo te va? Entonces, es una serie de información. Yo, regresando a la pregunta tuya, yo no creo que vaya en un tema de lavado de dinero o de delitos. Yo sí creo que es un tema Recaudatorio. Sí, porque hay que recordar que en materia de lavado de dinero Tiene su propia regla. tiene su propio beneficiario controlador. Es que eso vamos. Y ahí lo vas a identificar. Y para esos fines, para el lavado de dinero. 9 años ¿no? después lo integran fiscalmente. Pero para fines fiscales, amigo. Es que ese es Sí, el tema. sí, La exposición, sí, la sí, exposición sí. de motivos de la reforma en la visión de Código Fiscal de la Federación con esta figura, te lo justifica con la intención de ver quién es el que se está disfrutando de las mieles de las estrategias corporativas. Acuérdate que no nada más vino beneficiario controlador, también vino incorporado por ahí el asesor fiscal. También vino, o sea todo la eso, exposición de- materialidad, todo asesor venía ahí, fiscal, ¿no? esquemas reportables, razón de negocio, beneficiario controlador. Entonces, Sistema. tiene exactamente Sistema. tiene una cantidad de información el servicio de administración que genera un sistema de información para tomar e investigar a través de facultades y a través de Pudiéramos concluir que mientras el asesor fiscal con las empresas estén haciendo bien las cosas Claro. operativamente diario a diario, Claro. dotar de materialidad, razón de negocio, fecha cierta y todo lo que hoy en día la autoridad puede fiscalizar y en una facultad de comprobación o de gestión de pauta entonces a que si lo inicialmente está mal, entonces le nace a la autoridad, en lugar de ir con un responsable solidario y demás, más fácil ir con el beneficiario controlador. Correcto. Y esa es la figura en esencia, y en lugar de estar haciendo toda la revisión, determinar un crédito fiscal, hacer toda una resolución con fundamento, motivación y todo lo demás, dice, mira, vamos a dejarle aquí, mejor vamos a identificar el beneficiario final, vámonos contra él, con un efecto recaudador de lo que acá en la empresa está mal hecho y finalmente mejor vamos a recaudarlo. Hay un del vacío, beneficiario. hay un vacío legal Y increíble, es ahí donde es decimos- increíble, porque no vamos a dar ideas al legislador, pero, o sea, si modifica el 26 y pone al beneficiario controlador como responsable Sí, solidario. es que mira, ya. si estamos hablando de un Con sistema eso. financiero tributario, tendríamos que estar conscientes que si Jaime se beneficia porque yo hice negocios y los negocios vienen mal, pues evidentemente está contaminado. No nos jactamos en la materia de defensa fiscal a hablar de vicios de origen. Pues Sí, tu sí, recurso sí. estaría lleno de vicios de origen. Entonces, Pues, una sí. responsabilidad solidaria tendría que estar incorporada en el 26. Ya no vamos a dar ideas, la No, idea era no. otra. Yo me refiero a que no es, incluso no es necesario que sea incorporado el 26, sino con los elementos que tiene, le dan información para que el SAT Ejerza facultades. pueda investigar más y tenga mayor información. Pero para ejercer facultades. sus facultades de la autoridad tendrían que ser exclusivamente en la materia recaudadora. Sí. Por eso Nada hablo que más. es un tema de recaudación, Ok. desde mi punto de vista. Bastante entendido tu punto de vista, mi estimado amigo. Y pues bueno, el tiempo ya hizo mella, mi estimado Armando. Vamos generando un par de conclusiones, por favor, para el público. A ver, ¿qué te deja beneficiario controlador? Mira, yo creo que antes de pensar lo que la autoridad quiere, porque no sabemos la autoridad qué es lo que está buscando, ¿no? ¿Va a algún lugar? Sí va a algún lugar. ¿Qué es lo que conocemos nosotros como asesores, como contadores, como abogados? Es que existe la figura del beneficiario controlador, pues hay que implementarla, hay que decírselo a nuestros clientes y llevar a cabo y cumplir con esa normatividad para no tener problemas. Y ya cuando el SAT llegue, pues ya veremos cuál es su finalidad. Por lo pronto, es conocer el tema y aplicarlo a nuestros clientes, ¿no? Así concluiría yo. Ok, conocer el tema y aplicarlo, mi estimado Eric. Sí, definitivamente apoyo la moción, que este tipo de pláticas y específicamente hoy que estamos abordando este tema del beneficiario controlador es para fomentar una cultura tributaria hacia nuestros agremiados y todo aquel que nos esté escuchando y que tengan conocimiento de que existe esta obligación relativamente
novedosa del año 22 para acá, que todavía sigue generando muchas dudas de identificación, de cómo verificar e identificar a este beneficiario controlador, el por qué esa última figurita el SAT la necesita, y que mientras que le va a dar uso recaudatorio, le va a dar uso de control o no la autoridad, mientras tanto está la obligación ya directamente en el Código Fiscal de la Federación, Así es. que tenemos que empezar con todas nuestras empresas a identificar a ese beneficiario controlador, armar el expediente, manuales, procedimientos de control para la identificación del mismo, cómo llegamos a la conclusión de que el beneficiario controlador era fulanito de tal, recolectar toda la información que en miscelánea viene, teléfono, domicilio, alias y demás, y conservarla. La carpeta. Obviamente previo a haber hecho todas las operaciones bien en materia fiscal para evitar la molestia de este beneficiario controlador, pero si no lo cumplimos, pues ya viste que las multas son millonarias, y por desconocimiento que no podamos estar cumpliendo, y obviamente no nos exime de la responsabilidad, ¿no? Así es. Entonces creo que todos estos temas muy interesantes, que van poco a poco la autoridad a poderlos empezar a usar. Tal es el caso de la cláusula antiabuso del 5A del Código, que nace desde el 21, estamos en 24, no hemos visto un solo acto administrativo de molestia que nos esté generando una presunción de falta de razón de negocio, pero están empezando a salir a nivel internacional, donde en otros países ya los están empezando a aplicar, y seguramente esta figurita del beneficiario controlador ahorita todavía, mencioné hace un ratito, no está tan fiscalizada, pero va para allá, ¿no? Entonces ya está en la ley. Decía la regla de Tchaikovsky, dice, en una obra de teatro tú ves un arma puesta en la pared, no tengas duda que en tarde o temprano la van a activar, ¿no? Claro, lo mismo pasa aquí. pasa Estimado aquí. amigo. Gracias. Yo nada más me despido con el tema de la importancia de cumplir con esto. Es decir, estamos todavía en muy buen tiempo de implementarlo, la autoaplicación en las empresas, y recordar que este tema no es para empresas chicas, medianas o únicamente grandes, ¿no? Es para todas. Dijo la incluso dijo la monjita, para todos, incluso para aquellas, porque hay muchos casos en los cuales hay personas morales que nunca tuvieron una sola operación. Claro, y hasta ellos no está condicionado al ingreso, al ingreso ni al número de socios. Qué excelente tema, la verdad que es una mezcla de derecho civil, mercantil, fiscal, penal, de todas las materias. Es interdisciplinario definitivamente los criterios. Señores, pues el tiempo ya hizo su mella, y a nosotros no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en esta hora y sus minutos. Nos pasamos un poco, esperamos que Damián no nos cobre el excedente. Por favor, Damián, tómanos en consideración. Y los esperamos la siguiente, que es en abril. Procuraremos que sea después de Semana Santa y sus felices vacaciones que puedan tener, y los que tengan hijos en casa, pues a disfrutarlos, y si no, por lo menos encerrarlos con su PlayStation. Señores, los dejamos, y nada más como noticia, vamos ganando Jaime y yo. Quiero hacer unos últimos avisos parroquiales. Los parroquiales, dentro de nuestra agrupación estamos trabajando por ahí bastante con todas nuestras comisiones. Los esperamos para la semana próxima, un tema de lo que es renovación del REPSE, con todo lo que son sus avisos. A principios debemos tener nuestro desayuno fiscal. Vamos a iniciar con un seminario en costos. Próximamente les vamos a dar todo el temario y la información. Y el día 25 de abril tenemos nuestro encuentro universitario, segundo encuentro universitario en materia tributaria. Va a ser en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Espérenlo, va a estar más de 1,500 estudiantes, son los que se esperan que nos estén por ahí acompañando. Y bueno, esto y más, 25 de abril. No, pues apúntenlo de una vez, ¿no? Sí. Ojalá esto y más pues tenemos para todos ustedes. Muchas gracias y seguimos trabajando. Pues pasen muy buena tarde. La mansión, como siempre, les ofrece este tipo de beneficios. Recuerden, 2 botellas de vino de cualquier marca, denominación y todo, sin descorche, mientras disfrutan de su comida. Pásenla bien, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.